quedamos en el video anterior de poder aplicar los modelos de organización a distintas áreas, como hablamos de la educación, de, podríamos decir, desarrollo organizacional, lo que es la parte también religiosa, etc. Entonces, partimos por la educación. Obviamente, la educación, coloquemos un ejemplo, el modelo de pirámide estaría relacionado con el director de un colegio, que es el que organiza, que ordena, el que dirige ese establecimiento. Y lo que sí debemos rescatar, que tanto como el director como el profesor del aula están, podríamos decir, a la cabeza o están adelante de ese grupo, eh, debemos rescatar la importancia del respeto que se le debe tener. Eh, pero obviamente ese respeto debe ir acompañado también de una fortaleza o de algunas cualidades personales. Como se dice, es importante que respeten para que los respeten. Si yo respeto a los demás, de una u otra forma voy a generar respeto hacia mí. Si mi forma de actuar, si mi conducta, aún, oye, hablando fuera del área del colegio, claro, principalmente es relacionado a la tarea que estoy haciendo. Obviamente voy a perder respeto si las cualidades o las acciones que debo desarrollar no lo hago bien, no lo hago con responsabilidad, no cumplo las fechas, me atraso, imagínate, llego tarde, ¿ya? Eh, Obviamente van a ser situaciones. No es que sea un sablo todo, pero personas que puedan manejar bien las áreas que debe manejar y también su vida fuera del colegio debe infundir respeto. O sea, no puedo yo exigir y pedir respeto si primero no me respeto a mí mismo y si no respeto a los demás. Entonces, eso es importante. Dentro de la misma aula, ¿no es cierto? Todavía dentro de esta estructura de pirámide estaría el profesor. Y vemos, antiguamente el profesor era mucho más respetado. Hoy en día perdí un poquito ese respeto. Y también es parte de la mala educación, o porque muchas veces realmente la educación que estamos recibiendo son de los canales de televisión, que son realmente los infundidores del pensamiento y de ideología y de muchas áreas, eh, eh, no están colocando esos principios de un respeto, que no es obviamente imposición, o sea, no estamos hablando acá de una persona que se impone sobre los demás, sino estamos hablando de normas que nos ayudan a una mejor comunicación, a un mejor desarrollo. Obviamente, todo esto tiene que mejorarse. Notablemente, muchos excesos o cosas erróneas se cometieron antiguamente en el mundo de la educación. Claro, muchas veces se ganaba el respeto con qué, a través de alzar la voz, a través de golpear, ¿ya? A través de los castigos que se le daban, eh, que obviamente eso no era bueno, no era adecuado y se terminó. Y obviamente es bueno. Eh, pero en otras áreas también se ha retrocedido, ya se ha retrocedido. Eh, Esto es también importante en el sentido de que muchas veces personas piensan que para poder desarrollar un proyecto necesito a otro. Y eso por mucho tiempo se me enseñó. Claro, está mal el concepto de, podríamos decir, llanero solitario, alguien que la hace sola y no quiere tener contacto con nadie, o aquellos que quieren colocarse sobre los demás. Pero también está erróneo que quizá una idea equivocada de humildad de tener que contar con otro. Es importante la regulación, es importante que tenga, dice la multitud consejeros, no reina la sabiduría, ¿no es cierto? Hay una frase por ahí. Pero si tú tienes una idea, si tú tienes un proyecto, si tú tienes una visión, hazla, adelante, anímate, realízala, llévala a un papel, mejórala, plantéala y busca. Entonces, el problema de quizás de
de políticas positivas, que como es la educación gratuita para todos, etcétera, trae muchas veces que estas personas que tienen una idea de educación diferente a lo ya establecido, estos innovadores, quizás les va a ser mucho más difícil poder realizarla. ¿Por qué? Porque muchas veces el gobierno no va a estar dispuesto a financiar algo que no está comprobado que traiga resultados. Un ejemplo, acá en La Serena, muchos años atrás, una persona innovadora eh, en el área de las artes planteó que desde una universidad, sí, antiguamente relacionada a la parte pública, se desarrollara un colegio de música. Incluso el nombre tiene Colegio Experimental de Música. Y hoy en día, y muchos años atrás, ha sido un fuerte propulsor respecto a lo que es la educación mucho más integral respecto a la área musical. Muchos grupos musicales han salido de ahí, grandes profesionales, porque, bueno, conozco personas que han sido kinesiólogos, hoy en día son misioneros, son encargados de instituto bíblico, son pastores, son empresarios, eh, estudiaron algo no relacionado respecto a la parte de la música, pero esa preparación, ese contacto con el arte, ese contacto o esa poder viajar, poder hacer conciertos, conocer lugares, conocer otra gente, esa necesidad de autorregulación, de responsabilidad, etcétera, fueron valores que fueron impulsados. ¿Qué hubiera pasado quizás si esta persona no hubiera encontrado el apoyo para desarrollar ese proyecto? ¿Ya? Entonces, quizás hay muchas otras áreas. Hoy en día hay colegios donde eh, no tienen necesariamente clases en una aula, la tienen mayormente al aire libre. Hay proyectos enfocados a la educación en las casas o educación comunitaria, o sea que en un barrio, en un sector, grupos de personas se juntan y son dirigidas así por un educador, pero las personas que van apoyando esa educación muchas veces son padres, son madres, son personas que trabajan en ese lugar y son capacitadas para cumplir obviamente esa función. En lo que la escuela, en las casas, muchas veces es la madre la que desarrolla esa labor de profesora, apoyada así por material que se le entrega y quizás distintos modelos que podrían ser aplicados o podrían ser proyectados. Entonces, es importante cuidar también esto, la importancia de ir permitiendo el desarrollo de proyectos de innovación. Entonces, eh, claro, obviamente los modelos educativos plantean ya no solamente una persona, o sea, vamos al modelo de pirámide azteca o pirámide latinoamericana, donde vemos, el director del colegio no es que la hace toda, no es el que es el único que decide, sino es él, siendo así una autoridad, teniendo una responsabilidad mayor, debe canalizar y debe dirigir para que haya otra persona que sea el subdirector y otra persona que va formando un equipo que va ayudando al desarrollo de ese modelo educativo, de ese proyecto educativo, de ese colegio. A la vez, en la misma aula, el profesor debe enfocarse como un coordinador, donde él va a buscar dentro de los alumnos de esa área, o incluso no solamente los alumnos de esa clase, sino podría considerar alumnos de otros cursos o de otros lugares que puedan también colaborar en alguna área, en algún momento, con alguna parte de la formación. Bueno, uno puede invitar a un aula a un deportista, a un apoderado que maneja, no sé, que es constructor y puede entregarle información respecto a la parte de construcción, quizás áreas que quizás el profesor no maneja. Entonces, de esa forma los alumnos van recibiendo estímulos, van recibiendo información, van recibiendo educación, van recibiendo conocimiento, pero también la idea es que vayan aplicándolo de distintas áreas, porque no sabemos de qué forma ese alumno va a desarrollarse. Claro, es bueno y es útil a esos colegios que tienen enfocado en algún área, sobre todo el área cultural, la área deportiva, la área quizás podríamos decir alguno de ciencia, la área, no sé. Es importante también tener esa alternativa donde se desarrollen el área más práctica, aquellos colegios técnicos. Eh, eh, pero también
ir complementando un poco eso. Entonces, si el profesor reconoce la capacidad en algún alumno y lo ayuda, o sea, le pide en su forma una ayuda para guiar la clase, de esa forma también podemos decir, traspasa esa autoridad, traspasa esa responsabilidad, más que autoridad, a esos alumnos que van a ayudar a mantener el orden, van a ayudar al desarrollo. Si alguien es muy bueno para la matemática, esa persona puede ayudar a otros a aprender matemática y de esa forma ellos van descubriendo y recordemos, no solamente uno aprende recibiendo, sino muchas veces uno aprende mucho más dando, entregando, compartiendo. Si lo vemos con respecto al modelo de redes, un poquito hablaba un poco de eso, de generando redes, o sea, un profesor busca a otros que puedan ser capaces de apoyarlo en su labor educativa y va también a trabajar juntos con ellos para poder eh, trabajar en un área. Y quizás esos mismos alumnos van a tener a otros que van a trabajar en ese área. También se puede ir generando, podríamos decir, departamentos, como hablamos, de salud, de seguridad, de música, de distintas áreas, aún, como hablábamos también, la parte espiritual que debiera estar inserta, lo valórico, dentro de de un colegio, ¿no es cierto?, de la educación, y respetar, ¿ya?, los principios espirituales, religiosos de esos alumnos, de esas personas, y que pueden ser muy, muy útiles en el desarrollo de la formación de todos los alumnos. Otra cosa importante poder ver, quizás si lo vemos como decíamos en la parte del modelo del cuerpo, entender que no solamente la persona es una parte física, también tiene un alma, tiene un conocimiento y tiene un espíritu. Pero más allá, y aplicándolo a la educación, cada ser que es gestado en el vientre de la madre, yo lo reconozco como un ser vivo. Un ejemplo. Nosotros tenemos una semilla, la plantamos en la tierra, y esa semilla germinó, fue fertilizada. Nadie consideraría a esa planta, esa semilla que germinó, como un ser no vivo. Lo consideramos un ser vivo. Y si consideramos a esa planta que brota y tenemos que cuidarla y que mucha más se protege más esa planta, o aún si colocamos protección a los animales, ¿ya? Vámonos con los peces. El tiempo donde hay una reproducción de los peces se genera vida. ¿Por qué? Porque se reconoce la importancia de que ellos puedan tener sus bebés, podríamos decir, y puedan reproducirse. Y se cuida, ¿ya? Se cuida para que no desaparezcan. Lamentablemente, hacia nosotros mismos no hay tanto ese cuidado, a pesar que la población va envejeciendo, curiosamente va disminuyendo. Pero un poco vamos a la parte educativa. Cada ser es importante, es único, cumple una función dentro de la sociedad, tiene una misión, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si Edison, ¿ya?, o Bell, que es de las comunicaciones, hubieran sido abortados? O no hubieran sido, no se hubieran desarrollado sus capacidades, o mismo que desarrolló los Ford, que curiosamente son personas que en la educación no recibieron un buen trato, algunos de ellos fueron expulsados porque no eran entendidos, eran inquietos o eran muy pasivos. No hubieran logrado y no hubieran aportado a la sociedad lo que han aportado. ¿Qué hubiera pasado si Pasteur, que generó todo lo que es la penicilina y un desarrollo en la salud, eh, no hubiera podido desarrollar esas habilidades para generar esos logros? Quizás hubieran necesitado mucho más años, muchas más personas para lograr aquello. Por eso debemos ver cada niño como un gran potencial. Debemos colocar en ellos la fe, la semilla de la fe de que ellos pueden lograr las cosas.
obviamente junto con otros, no que sean autosuficientes, sino que junto con otros pueden lograr grandes cosas. Entonces, la importancia de esas relaciones que ellos puedan generar con otros, similares, con similares características, similares motivaciones, es algo importantísimo. Muchas veces a alguien que le gustan los negocios tiene que esperar a entrar a un colegio de secundaria técnico con un enfoque en el área de venta para poder desarrollar algunas de las áreas. Pero muchas veces aún ese niño que vende su golosina o su cosita en la aula muchas veces se lo sanciona, siendo que esas cualidades debieran ser animadas, desarrolladas, potencializadas en el mundo educativo. Muchas veces se le dice a los niños, mira, canta bonito, va a participar en un evento, va a tomar una clase, pero cuando tú termines tu educación, encárgate de cumplir tu sueño. Pero muchas veces ese sueño puede llegarlo a que sea un profesional, sea una persona distinta en ese talento que tiene. Entonces, es un poco lo que falta un poco en el mundo de la educación. El poder considerar a cada ser como alguien importante, alguien que va a traer un apoyo a la sociedad y poder potenciar y guiar eso. Eh, Gabriel Mistral logró lo que logró porque desarrolló capacidades internas, desarrolló una conexión con personas adecuadas, redes sociales podríamos decir, que lo llevaron al lugar donde llegó, Violeta Parra, etc. Nosotros, como gobierno, el mundo de la educación, debemos generar esas redes para que cualquier persona, sin importar su situación económica, su creencia religiosa, etcétera, 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 pueda llegar a los lugares adecuados y así la humanidad está ganando. Está ganando. Eh, entonces, es un poco. También, no empieza a educarse o no es un ser vivo desde el momento que nace. Debo empezar a educarlo desde bien entre la madre. Por eso los esfuerzos que generé mucho tiempo con el gobierno para que se pueda nutrir a la madre y nutrir al ser que está siendo gestado. Eh, pero también debemos entender de que ese ser tiene información genética de sus antepasados. Pero no solamente información genética, podríamos decir, y algo un poquito más, que trae conocimiento de sus antepasados. Lo podemos ver en su salud. Oye, mi abuelo, mi tío para allá tuvo, o sea, mis familiares hacia atrás tuvieron esa enfermedad puede afectar mi vida. Si esa información se difunde a través de los genes en el área de salud, el área corporal, también podríamos decir que en el área del alma, en el área del cerebro, en el área mental, en el área del conocimiento, también estoy recibiendo información. Y aún, claramente, las personas que somos cristianas entendemos clarito de que ha habido una transferencia de información respecto a lo espiritual. Respecto a lo espiritual. Por eso el planteamiento bíblico que dice que todos han errado, todos han pecado, por eso están lejos de la voluntad. Entonces uno dice, pero oye, yo no, supuestamente un bebé no ha hecho nada. Claro, hasta que no tenga conciencia de bien y del mal, no es responsable de sus actos. No es responsable de sus actos, hasta que tenga conciencia del bien y del mal. Pero trae detrás una información que lo conduce, ¿ya?, hacia el mal, ese planteamiento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Incorporarle información, incorporarle principios que lo guíen hacia el bien. Pero muchas veces, aún por la gente del mundo cristiano, se malinterpreta o no se entiende, suponte, los sitios. Y se ve muy bien en la película de la amistad, que habla de cómo eh, son traídos de África a esclavos. Y, y estos pelean para poder tener libertad, ¿ya? Para poder tener libertad. Entonces, ellos, el momento que van a pelear ante las autoridades esto,
podemos ser invoca o llama a todos sus antepasados. Ya, uno dice, no, esto es espirituista. Pues de cierta forma, él estaba tratando de traer al hoy toda ese conocimiento, toda esa capacidad que a través de los genes recibió de todos sus anteriores. Entonces, ¿cuántas cosas podríamos evitar de errores, de fallas? ¿Cuántas cosas no tendrían que podían complementar el conocimiento en vez de empezar de cero? Si consideramos y ayudamos y no obstruimos ese canal de conocimiento que recibimos. A unos mismos animales nosotros decimos, él es el instinto. Y se supone que nosotros somos más que ellos. ¿Ya? Y si ellos reciben el instinto o ellos reciben información de sus antepasados, nosotros también la recibimos. Entonces, bueno, este video tengo que dividirlo en dos partes. Se me fue el tiempo, pero seguimos un poco aplicando los modelos de organización respecto a la educación.